Caso Vázquez Durán versus el Estado ecuatoriano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El señor Jorge Vázquez Durán era un artesano peruano que cruzaba constantemente la frontera entre Ecuador y Perú para poder conseguir mercadería y venderla en su país. Sin embargo, el 30 de enero de 1995, el señor Vázquez Durán decide regresar a su país debido al conflicto armado que se estaba produciendo entre Ecuador y Perú, también llamado la Guerra de Cenepa. Y es ahí cuando el Servicio de Inteligencia ecuatoriano detiene al señor Vázquez Durán y no proporciona razón alguna de su detención. Y por fuentes cercanas, un señor que se encontraba detenido en el mismo lugar que el señor Jorge Vázquez Durán testificó que lo vio por última vez el 19 de junio de 1995 en una muy mala situación, por cuanto lo torturaban mediante golpes, insultos, para que dé algún tipo de información sobre el ejército peruano. Lamentablemente, esa fue la última vez que se tuvo noticias del señor Jorge Vázquez Durán. Por este motivo, en mayo del 2007, el Estado ecuatoriano crea una Comisión de la Verdad para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1984 y el 2004. Y finalmente, en junio del 2010, la Comisión de la Verdad emite su informe final, concluyendo que el Estado ecuatoriano sometió al señor Vázquez Durán a tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. Como sujeto de derecho internacional en el presente caso, está en primer lugar y como sujeto pleno de derechos el Estado ecuatoriano, ya que cumple con todos los requisitos de subjetividad internacional. Es decir, es destinatario de normas jurídicas internacionales, puede participar en la elaboración de las mismas, está facultado para presentar una reclamación internacional, puede incurrir en responsabilidad internacional y finalmente tiene un derecho de embajada. En segundo lugar, se encuentra el ser humano, que es el señor Jorge Vázquez Durán, como sujeto limitado de derechos, por cuanto solo cumple con algunos rasgos de subjetividad, tales como ser destinatario de normas, incurrir en responsabilidad internacional y poder presentar reclamaciones a nivel internacional. Adicionalmente, en caso de conflictos armados, se puede evidenciar que son sujetos limitados de derechos. En este caso se trata de un conflicto armado de carácter internacional, por cuanto intervienen dos estados diferentes que son Ecuador y Perú. Y los conflictos armados, al ser destinatarios de ciertos rasgos de subjetividad, tienen ciertos derechos y obligaciones, que según los convenios de Ginebra adoptados para los conflictos armados internacionales son: proteger a los militares heridos en campañas, conflictos de tierra, proteger náufragos heridos en mar, proteger a prisioneros de guerra y proteger a los civiles. Adicionalmente, se encuentra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y el estatuto de la misma convención le da ciertos rasgos de subjetividad, al otorgarle la facultad jurisdiccional y consultiva, y por tanto es un sujeto limitado de derechos, ya que puede presentar reclamaciones internacionales dentro de su ámbito de competencia. Como fuentes de derecho internacional aplicables al presente caso está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada en noviembre de 1969 y es una fuente principal, la cual fue fundamental para determinar la violación de estas normas por parte del Estado ecuatoriano, y que en el presente caso se hizo mayor énfasis en su artículo 3, que otorga el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el artículo 4, que establece el derecho a la vida, el artículo 7, que reconoce el derecho a la libertad personal, y el artículo 8.1, que reconoce las garantías jurisdiccionales para unas personas, especialmente a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Haciendo uso de los artículos antes mencionados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado ecuatoriano violó esos artículos ya que no fueron aplicados durante la detención del señor Jorge Vázquez Durán, y por tanto el Estado ecuatoriano incurre en responsabilidad internacional. Otra fuente de derechos internacionales que también se considera fuente principal son los convenios de Ginebra 1, 2, 3 y 4 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Métodos de interpretación. La Corte utiliza el método de interpretación referente al entorno normativo, por cuanto hace uso de otras normas del derecho internacional que son aplicables en este caso, como los convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario. Relación de normas internacionales con el marco jurídico ecuatoriano. Ecuador, al suscribir la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en su artículo 1 se comprometió a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión de este, y dando cumplimiento a esta norma, el Estado ecuatoriano adoptó leyes más específicas referentes a estos casos para cumplir sus obligaciones internacionales, tales como el artículo 84 del COIP, desaparición forzada, el cual sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. El artículo 151, tortura, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. El artículo 160, privación ilegal de libertad, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En nuestra Constitución, el artículo 66 se reconoce y garantizará a las personas
Numeral 3. El derecho a la integridad personal, que incluye c. La prohibición de tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 77. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. Número 3. Toda persona en el momento de la detención tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y las personas responsables del respectivo interrogatorio. 5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país. Aportes personales. Número 1. El Estado ecuatoriano intentó evadir su responsabilidad internacional alegando que la Corte no tenía competencia para interpretar las normas del derecho internacional con otras normas. Sin embargo, la Corte demuestra que tiene la capacidad y competencia para hacer uso de diferentes métodos de interpretación que permitan esclarecer las responsabilidades de mejor manera. 2. Este caso se resolvió a través de una solución pacífica de controversias, y como se incumplió una obligación de derecho internacional, los estados decidieron llevar a cabo un mecanismo jurisdiccional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Número 3. Pudimos analizar en este caso que existe una clara responsabilidad internacional, ya que identificamos el elemento subjetivo, que en este caso es el Estado ecuatoriano, por cuanto al Estado se le pueden imputar los derechos cometidos, y elemento objetivo, que es la violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para finalizar, esta sentencia dictada por la Corte debe crear un precedente respecto a los casos de desapariciones forzadas en Ecuador, para que el país busque maneras de garantizar el correcto cumplimiento de las normas y de esta manera prevenir futuros actos semejantes